Al tercer mes de que Ryan volviera con su exnovia, de repente me preguntó por mí. Zoe ha estado escondiéndose y llorando otra vez estos días. Los amigos intercambiaron miradas. Parece que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que la vimos. Oí que se casó hace poco. Imposible, solo un rumor para obligar a Ryan a que vuelva con ella. Ryan habló con calma. Ve a decírselo esta noche en el lugar de siempre. Sus amigos bromearon, si Zoe llora, te ablandarías. Él rió levemente. Ya veremos, pero esa noche esperó hasta muy tarde y yo aún no aparecí. Me llamó y no contesté. Él tiene novia y yo estoy casada. Definitivamente deberíamos mantenernos alejados. El día que Ryan volvió con su exnovia, resultó ser mi cumpleaños. Justo cuando iba a cortar el pastel, la puerta de la habitación se abrió de golpe desde afuera. Era Emma otra vez. La exnovia que casi le costó a Ryan la mitad de su vida. Era tan hermosa, su vestido y maquillaje impecables. Incluso su cabello parecía resplandecer. Instintivamente escondí mi mano detrás de mi espalda, pero los callos de mis dedos engancharon accidentalmente un hilo de mi vestido. Ryan. Emma apartó a los amigos que estaban frente a ella, se levantó la falda y se abalanzó delante de Ryan. Me rindo. Esta vez soy yo quien cede. Sus palabras sonaban sumisas, pero su mentón permanecía alzado con desafío. Luchaba por contener las lágrimas. La habitación quedó en silencio. Instintivamente miré a Ryan. Su expresión era fría mientras permanecía sentado en el sofá, indiferente. No miró a Emma ni una sola vez. Pero sus labios estaban apretados con fuerza. Ryan, te lo preguntaré solo una vez. ¿Quieres volver conmigo? En cuanto Emma terminó de hablar, Ryan soltó de repente una risa burlona. ¿Quién te crees que eres? Tú rompes con tu pareja cuando quieres y luego vuelves con ella cuando quieres. Mientras hablaba, extendió la mano y me atrajo hacia sus brazos. Sus movimientos eran bruscos y mi nariz rozó su firme pecho. El dolor agudo casi me hizo llorar. Emma, tengo novia, ¿no lo ves? Ryan bajó la cabeza y le siguió el beso, que aterrizó en el rabillo de mi ojo, ligeramente húmedo. El rostro de Emma palideció al instante. De acuerdo. Eres despiadado. Señaló a Ryan, mientras las lágrimas caían con más fuerza. Ryan, jamás volveré a hablarte en mi vida. Después de decir eso, me miró con los ojos llorosos. Entonces, para su sorpresa, volcó la mesa, la torre de champán se cayó, las copas se hicieron añicos. El pastel quedó arruinado. Emma y yo nos cortamos con los cristales rotos, su brazo y mi cara. Pero Ryan me soltó e instintivamente la agarró. No te muevas, está sangrando. Sus ojos reflejaban preocupación. No te necesito. Ve a preocuparte por tu novia. Emma lo apartó llorando y salió corriendo. Parecía que Ryan se había olvidado de mí. Se quedó allí indeciso solo 2 segundos. Luego corrió tras ella. Ni siquiera me miró una sola vez. Quizás temían que me sintiera incómodo o quizás, simplemente, eran solo amigos de Ryan y Emma. No tenían nada que ver conmigo. Entonces, uno por uno, todos salieron de la habitación. Yo llevaba un vestido precioso. Me cubría el rostro herido. Esa sensación de tristeza, como una resaca, me consumió silenciosamente. Esta fue la fiesta de cumpleaños más grandiosa y lujosa de mi vida, la preciosa tarta de 2 pisos. Era la que solía mirar pegada a la ventana de la pastelería cuando era niña. Lo había mirado en secreto incontables veces. Había imaginado su sabor incontables veces. Casi lo conseguí. Pero ahora todo era un desastre. Me agaché, escogí un trozo limpio y le di un mordisco. Pero no sabía tan bien como me lo imaginaba. Ni siquiera tan bien como una magdalena barata, pero aún así me comí ese trozo de pastel. Para cuando terminé el pastel, recibí la llamada de Ryan. Zoe, su voz se oía a través del auricular, y también, muy levemente, la de Emma. Estoy aquí, respondí en voz baja. Tengo algo que decirte, no empieces a llorar primero. Soy un poco llorona, nací con conductos lagrimales menos profundos que la mayoría de la gente. Ryan, ya terminaste. Estás rompiendo conmigo y aún así la estás consolando. La voz de Emma sonaba enfadada. El tono de Ryan se volvió inmediatamente apresurado. Terminemos. Me dijeron que tenías la cara cortada. Te daré algo de dinero. No vengas a causar problemas. Ese dinero es más de lo que tu padre ganaría en 3 años pescando. No tuve oportunidad de decir nada. La llamada terminó abruptamente. Ryan siempre ha sido muy generoso. He oído que tuvo varias exnovias. Era muy derrochador durante la relación y les daba mucho dinero como compensación por la ruptura. Mi mejor amiga Roxana me tiró de la oreja advirtiéndome, no seas tonta. Toma el dinero, si no eres un tonto.
Que te dejen plantado el día de tu cumpleaños, que te desfiguren la cara casi por completo. Si no reclamas una indemnización por daños morales, estamos siendo demasiado generosos. La cicatriz que me recorría la frente hasta el rabillo del ojo empezó a sanar poco a poco. Pero Ryan seguía sin transferirme dinero. Intenté hablar con Ryan y Emma, pero ni siquiera podía ver la cara de Ryan. En cambio, Emma y sus amigas se burlaron cruelmente de mí. Justo cuando pensaba llamar a la policía, mi familia se metió en problemas. Mi padre tiene un pequeño barco de pesca. Hace unos días, mientras pescaba, debido al fuerte oleaje, rozó accidentalmente el yate de alguien. Tenemos que pagar una gran cantidad de dinero como indemnización. Si no lo conseguimos, irá a la cárcel. Si la compensación que Ryan me pagara fuera como dicen los rumores, apenas cubriría el gasto. Mi padre está medio blanco de la preocupación. Le transferí todos mis ingresos de trabajo a tiempo parcial y el dinero de mi beca. Pero eso era solo una gota en el océano. Roxana, frustrada por mi indecisión, tomó mi teléfono y le envió un mensaje a Ryan. Su llamada llegó enseguida, pero cuando contesté, era la voz de Emma. Zoe, ¿verdad? La gente pobre realmente no tiene ambición. Después de haberte aprovechado tanto, todavía no es suficiente y todavía tienes el descaro de pedir una compensación. Las mujeres de tu pequeño pueblo pesquero sí que saben cómo enganchar y explotar, ¿verdad? Se me puso la cara roja como un tomate y me costó mucho encontrar una respuesta, pero primero cayeron las lágrimas, cayendo en cascada. ¿Cómo se atrevió a decir eso de mí? Ryan y yo llevábamos saliendo menos de un año. Todas nuestras discusiones eran por su culpa. La primera vez que Ryan me dejó tirado la cuneta por su culpa, casi me meto en problemas. Nos ignoramos mutuamente durante medio mes y yo lloré durante medio mes. La segunda vez también fue por su culpa. Ryan se fue al extranjero y estuvo ilocalizable durante una semana. En ese momento ya había decidido romper la relación. Pero cuando regresó estaba en muy mal estado y acabó sufriendo un pequeño accidente de coche. Sus amigos me llamaron repetidamente diciendo que quería verme. Cuando lo vi, volví a ablandarme. La tercera vez fue el día de mi cumpleaños. Casi acabo desfigurada. El médico dijo que si hubiera estado medio centímetro más cerca, me habría lastimado el ojo. ¿No me deben una compensación? Solo pido lo que me corresponde, dije conteniendo las lágrimas. ¿Fuiste tú quien me lastimó la cara? ¿No terminaste sin quedar desfigurada? Preguntó Emma con desdén, colgando bruscamente. Luego me transfirió 5.000 yuanes usando la cuenta de Ryan. Con el teléfono en la mano, las lágrimas corrían por mi rostro. Al final, me negué obstinadamente a aceptar el dinero. Aceptarlo habría significado llegar a un acuerdo extrajudicial. Puede que sea una chica pobre del pueblo, no soy rival para estos niños ricos, pero algún día haré que Emma pague por sus errores. Llegó la fecha límite y aún no habíamos reunido el dinero suficiente. El dueño del yate apareció en nuestra puerta. La verdad es que estaba bastante desconcertado. ¿Acaso los ricos tienen tanto tiempo libre como para venir personalmente a mi casa por un asunto tan trivial? ¿Tenían miedo de que abandonáramos el barco y huyéramos sin pagar? Observé al hombre discretamente. El reloj que llevaba en la muñeca, ya había oído a Ryan mencionar esa marca. Costaba al menos 8 cifras. Incapaz de comprenderlo, simplemente dejé de pensar en ello. Me quedé allí con mi padre y mi hermano, adoptando una actitud muy humilde, esperando que fuera misericordioso, y este hombre llamado Elías realmente mostró misericordia. Mi padre estaba un poco confundido. Dijiste que me ibas a dar un barco de pesca nuevo. Mi hermano temblaba de emoción. Dijiste que podía abrir una tienda y empezar un negocio en tierra firme. Mi padre soñaba con tener el barco de pesca totalmente automatizado más avanzado del mundo. Mi hermano soñaba con abrir una pequeña tienda y establecerse en tierra firme, sin tener que volver a pescar nunca más. Sí, siempre y cuando se case conmigo. Elías me señaló y dijo sin rodeos, su carta astral es buena para mí, auspiciosa. Si me caso con ella este año, mi patrimonio se duplicará. Mi padre y mi hermano me miraron. Zoe, ¿qué opinas? Me quedé allí estupefacto. Elías parecía tener unos 27 o 28 años, era guapo, aunque cuando no sonreía parecía bastante severo. Vale miles de millones, es alta, tiene piernas largas, lo mires por donde lo mires, es un buen negocio para mí. Tragué saliva nerviosamente. Si papá recibe un barco de pesca nuevo y mi hermano una tienda, ¿por qué yo no recibo nada? Elías se sobresaltó al principio, pero luego sonrió. Cuando sonreía, parecía bastante amable y elegante. Sentí que se me subía el calor a la cara, demasiado avergonzada para volver a mirarlo, pero él hizo un gesto con la mano y alguien trajo muchos pastelitos. Eran unos pastelitos deliciosos y con un aroma exquisito. Podría haberme comido 3 de una vez. Mientras sostenía los pasteles, le hice algunas preguntas importantes. Tu apellido es el mismo que el de Emma. ¿La conoces? Elías pensó un momento. Creo que alguien de mi familia tiene ese nombre. ¿Y te tiene miedo? La sonrisa en los ojos de Elías se acentuó.
Toda su familia debería tenerme miedo. En toda esta ciudad, tu familia es más poderosa que la de Ryan. Por supuesto. Está bien entonces. Abracé los pastelitos con fuerza y asentí enérgicamente. Estoy de acuerdo. Pero todavía estoy estudiando. Podemos esperar un poco antes de casarnos. Elías me miró fijamente a los ojos y sonrió. Podemos registrarnos primero y celebrar la boda después de que te gradúes. Levanté la mano hacia él. Trato hecho. Elías me cocó la mano. Un placer conocerte, me sonrojé ligeramente. Por ahora puedes seguir llamándome por mi nombre. No quiero hacerlo público todavía. Elías se puso de pie, es realmente alto. Tuve que inclinar la cabeza hacia arriba para poder verle la cara. Está bien, Zoe. Cuando dijo mi apodo, sonó un poco raro, incluso después de que se fue, todavía me ardían los oídos. De vez en cuando me encontraba con Ryan y Emma en el colegio. A veces parecían muy enamorados, a veces discutían, pero siempre se reconciliaban rápidamente. Empecé a hacer un esfuerzo consciente por evitarlos. Muchos compañeros murmuraban a mis espaldas que había perdido una oportunidad de oro. Pensaban que debía estar muy celosa de Emma. Pero nadie lo sabía. A menudo me despertaba en mitad de la noche y abría el teléfono para consultar mi cuenta. Allí estaba la enorme dote que Elías me había dado, conté esos ceros una y otra vez, y luego volví a dormirme satisfecho. Pronto llegaron las vacaciones de verano. Volví a casa para ir a pescar con papá, me alejé por completo del círculo de Ryan. Así que cuando recibí una llamada de uno de sus amigos ese día, me sorprendió bastante. Tras una breve charla trivial, su amigo finalmente fue al grano. Zoe, esta noche en el sitio de siempre. Ryan quiere verte. Estuve a punto de negarme. Vístete bien, asegúrate de verte bien. Aquí les va un secreto, Ryan y Emma han roto. De verdad, han roto. Aprovechen la oportunidad. Ni siquiera tuve oportunidad de decir nada. La llamada terminó, papá me llamó para que trajera las redes. Pronto me olvidé de todo. El amigo regresó dándole una palmadita a Ryan con una sonrisa. Acabo de llamar a Zoe. Los demás intervinieron de inmediato. Ryan, si Zoe llora, ¿te ablandarás? Ryan sacudió la ceniza de su cigarrillo y se rió entre dientes. Ya veremos. Pero en serio, Ryan, la personalidad de Zoe es mucho mejor que la de Emma. Sí, Zoe es muy dulce. ¿Recuerdas cuando tuviste ese accidente de coche y ella vino a verte? Empezó a llorar en cuanto entró en la habitación del hospital. La observaba desde un lado y sentí lástima por ella. Ryan pareció recordar el pasado, y su mirada se suavizó. Últimamente has estado con Emma todo el tiempo. Estoy segura de que Zoe ha estado escondida en algún sitio llorando. Recuerdo que la última vez que la vi parecía haber perdido mucho peso. Todavía tiene una cicatriz encima de la ceja. Ryan hizo una breve pausa, con el cigarrillo entre los dedos. Ese día Zoe también resultó herida. ¿Cómo pudo ser tan cruel como para abandonarla? Pero Zoe siempre es tan buena, tan fácil de consolar. Llegó a casa y se puso una camisa blanca nueva. A Zoe le gusta mucho cuando usa camisas blancas. En su primera cita, el rostro de Zoe se puso rojo como un tomate. Ni siquiera se atrevió a mirarlo. Cuando la besó, ella estaba tan nerviosa que casi se desmaya. Incluso le compró las hortensias favoritas de Zoe de camino a su reunión, hizo un esfuerzo adicional para comprar un pastel nuevo. A Zoe le encantan los dulces, especialmente los pastelitos deliciosos. El de su cumpleaños lo había destrozado Emma, pero no importaba. Él le compraría uno aún más grande y caro. Ryan estaba de pie junto a su coche, sosteniendo las flores. Sabía que sus amigos no estaban lejos, esperando para presenciar la emoción de esta noche. Sentía una vaga mezcla de emoción y nerviosismo. Como una primera cita. Pero a medida que pasaban los minutos y los segundos, Zoe seguía sin llegar, hasta que incluso la luna se cansó y desapareció tras las nubes. Ryan miró su reloj. Eran casi las 12 de la noche. Finalmente, se dignó a llamar a Zoe por primera vez. Pero solo la llamaría una vez. Si ella seguía sin bajar de su pedestal, entonces lo sentía, pero él reconsideraría la idea de volver a estar juntos. Pero el teléfono sonó durante mucho tiempo sin que nadie contestara, hasta que finalmente se apagó solo. Ryan frunció el ceño, sintiendo como la ira crecía en su interior de repente. Oyó a sus amigos exclamar no muy lejos. «Viene un coche, ¿es Zoe?» Tiene que ser así. Zoe quiere muchísimo a Ryan. Instintivamente se giró para mirar, y sus ojos se iluminaron gradualmente. No muy lejos, un taxi se detuvo. Un trozo de un vestido blanco se mecía con la brisa nocturna, esa figura esbelta y menuda. ¿Quién más podría ser sino Zoe? Ryan sintió como su ira se desvanecía en un instante. Instintivamente quiso dar un paso al frente. Pero entonces se contuvo a la fuerza.
La había esperado toda la noche, ni siquiera había contestado a su llamada. Aunque en ese momento deseaba verla, no tomó la iniciativa de acercarse a ella, pero la figura ya se había dado la vuelta. Las estrellas emitían apenas una luz tenue, la farola, situada muy por encima de él, proyectaba un tenue resplandor. Pero era suficiente para que pudiera ver con claridad. La chica que se acercaba no era Zoe. Aunque a primera vista su complexión, ropa e incluso cabello se parecían mucho, no era ella. Simplemente no lo era. Los amigos que se escondían en las sombras probablemente también se dieron cuenta. De repente, todos guardaron silencio. La expresión del rostro de Ryan se volvió gélida. Instantes después, tiró las flores que tenía en la mano y se dio la vuelta para subirse a su coche, pero Emma ya había corrido hacia él, con la voz quebrándose mientras lo llamaba. Ryan. Estás buscando a Zoe solo porque se parece a como era yo antes, ¿verdad? No te gusta que discuta contigo, no te gusta que me ponga celoso, no te gusta que me vista de forma demasiado sexy. Mientras Emma hablaba, las lágrimas brotaron de sus ojos. Si vuelvo a ser como era antes, podremos estar juntos de nuevo como es debido. Ryan miró a Emma, que estaba frente a él. Se veía hermosa cuando lloraba, con su larga melena negra y su vestido blanco, parecía pura e inocente. Habían roto y vuelto a estar juntos tantas veces, y en ese momento ella realmente se parecía a como era cuando él se enamoró de ella por primera vez, pero lo que le costaba creer, incluso para sí mismo, era que al ver llorar a Emma sentía lástima, pero no el mismo tipo de angustia que solía sentir. Es más, mientras veía llorar a Emma, se encontró pensando inexplicablemente en Zoe. Zoe nunca había llorado así, histérica, sus lágrimas siempre caían a borbotones, pero las contenía, sin llorar jamás en voz alta. Siempre fue muy alegre, dulce y amable. Sin importar lo que él dijera, ella asentía obedientemente y decía de acuerdo. Era como si nunca hubiera tenido mal genio. Después de estar juntos durante mucho tiempo, sí que se sentía un poco aburrido. Pensaba que ella no era tan vivaz como Emma, ni tan guapa, que no compartía sus mismos intereses y que no sabía divertirse como Emma, pero esta vez, después de reconciliarse definitivamente con Emma, rápidamente se cansó de ella. Tras su última gran discusión, lo dijo sin rodeos, se acabó la reconciliación. Había terminado. Emma, orgullosa y arrogante, por supuesto que estuvo de acuerdo. No se esperaba que ella no pudiera contenerse y corriera hacia él esta noche, incluso vestida como la paleta de la que solía burlarse. Para alguien tan mimada como ella, sin duda era algo insólito. Después de todo, Ryan la conocía desde hacía años. No podía ser completamente insensible. Emma, no te pongas así. Vete a casa. Es por Zoe. Ella solo es una sustituta mía, una paleta de un pueblo de pescadores. Ryan, ¿estás loco? ¿De verdad vas a dejarme por ella? Emma volvió a perder el control y se puso histérica. No quiero discutir. Vete a casa y cálmate. Ryan se giró para entrar en su coche, pero Emma le bloqueó la puerta. Ryan, ¿qué quieres que haga? Me he humillado para complacerte. Incluso dije que estoy dispuesto a volver a ser quien te gustaba. Agarró la manga de Ryan y lloró aún más fuerte. Zoe solo estaba contigo por tu dinero. Ryan, yo soy quien realmente te ama. ¿No te das cuenta? Si de verdad le importaras, ¿te habría dejado plantado esta noche? ¿Te habría dejado aquí esperando como un tonto? La única vez que te contactó después de la ruptura fue para pedirte una compensación. Lo has olvidado. La expresión de Ryan se ensombreció y apretó los dientes. Ella resultó herida ese día. Indemnizarla fue lo correcto. Le pregunté al médico. Es solo una herida leve, unos puntos de sutura, nada que se acerque a una desfiguración. Al ver su expresión sombría, Emma continuó, y esta noche aceptó venir, pero no apareció. ¿Qué significa eso? Ryan no respondió, pero su rostro se volvió aún más sombrío. Emma sabía que Ryan siempre había sido orgulloso y arrogante. El simple hecho de que se rebajara una sola vez ya era un milagro. Si Zoe estaba intentando hacérsela difícil, sin duda había elegido a la persona equivocada. Ryan, ella te está tratando como si fueras una fuente de ingresos fácil, intentando ascender en la escala social. Somos la pareja perfecta, novios desde la infancia. Mi amor por ti no tiene segundas intenciones. Parecía que las palabras de Emma habían conmovido a Ryan. De repente, dio un paso al frente y tocó suavemente el rostro de Emma. ¿No siempre quisiste ir al mar? Vayamos juntos mañana. Emma se animó al instante. Entonces tomaré prestado el yate de mi tío. ¿Qué te parece si vamos a pescar en alta mar? Ryan pensó en el influyente tío de Emma. Pasar tiempo con él sería una oportunidad para estrechar lazos. Estaba a punto de graduarse e incorporarse al negocio familiar. Puede que la familia de Ryan tuviera cierta riqueza, pero él tenía muchos compañeros y muchos de ellos eran talentosos. No quería ser un heredero vago que apenas sobreviviera con una asignación mensual de cientos de miles. Si pudiera entablar una relación con ese tío,
Sería increíblemente beneficioso para él. Con estos pensamientos, la voz de Ryan se suavizó aún más. ¿Estás seguro de que no será un inconveniente? Para nada. Mi tío es muy rico y siempre es generoso con los miembros más jóvenes de la familia. El año pasado, cuando lo visité por Año Nuevo, incluso me hizo un cumplido. Emma habló con total confianza y orgullo. Sabía que alguien como Zoe, pobre y manipuladora, jamás podría competir con ella. Aunque los sentimientos de Ryan por ella se hubieran desvanecido, todavía contaba con el apoyo de una familia adinerada y de un tío como Elías. Ryan sabía distinguir lo importante. Sabía a quién debía elegir al final. Pero al día siguiente, cuando Ryan y sus amigos, listos para zarpar, tenían todo preparado, esperaron mucho tiempo pero no volvieron a tener noticias de Emma. Ryan decidió llamarla. Emma tardó un rato en responder, y su voz sonaba extraña, casi como si estuviera llorando. Lo siento, Ryan. Mi tío también necesita el yate hoy, así que tendremos que pedirlo prestado en otra ocasión. Tu tío no tiene más de un yate. Emma tartamudeó, incapaz de dar con una respuesta. Ryan soltó una risita. Me mentiste, Emma. Parece que tampoco tienes mucha influencia sobre tu tío. Dicho esto, colgó el teléfono y en cuanto terminó la llamada, Emma arrojó el teléfono con rabia. Su tío había accedido claramente a prestarle el yate en un principio, pero tras preguntarle su nombre, de repente se negó. Además, añadió una instrucción específica: cualquier miembro de la familia puede usarlo, excepto Emma, en menos de 3 minutos. La noticia se extendió por toda la casa. Emma quedó totalmente humillada y su padre, furioso, la abofeteó. Las demás chicas de la familia se burlaban de ella tanto abiertamente como en secreto. Emma no podía entender por qué su tío diría algo así. Ella siempre había intentado ser especialmente obediente delante de él. Se devanó los sesos durante un buen rato, pero no pudo resolverlo. ¿Qué había hecho exactamente mal para enfadar a su tío? No lo entendía, pero tenía un mal presentimiento. A partir de ese momento, la posición de su familia dentro del círculo familiar se vería seriamente perjudicada. Sus padres dependían de su tío para ganarse la vida y ahora, sin saberlo, lo había ofendido. Emma yacía en su cama. Cuanto más pensaba en ello, más triste lloraba. ¿Qué podía hacer para enmendar su error? Peor aún, ni siquiera sabía que había hecho mal. Ryan, tengo una idea. Un amigo, al notar el mal humor de Ryan, pensó en algo interesante. La familia de Zoe vive en un pueblo de pescadores. Su padre tiene un barco de pesca y suele salir a pescar. ¿Por qué no vamos al pueblo de Zoe, le damos algo de dinero a su padre y alquilamos su barco de pesca? En realidad, alquilar yates para salir a navegar era un pasatiempo común entre estos jóvenes adinerados, pero sus amigos sabían lo que Ryan realmente quería, así que accedieron a sus deseos. La pesca era algo trivial, el verdadero objetivo era ver a Zoe. Ryan soltó una risita. Su destartalada barca de pesca, no te preocupa que pueda volcar. Pero aún así, el grupo partió con gran entusiasmo. Cuando Ryan vio a Zoe ocupada en el barco de pesca, casi se desmaya. En la escuela siempre se veía tan dulce y amable. Ahora, con su ropa de trabajo sucia, empuñando una gran lanza de pesca y ensartando peces con precisión, parecía una chica salvaje. Vaya, es muy salvaje. Vaya cosa. Ryan, imagina si nos lanzara esa lanza, habría sangre por todas partes. Ryan mantuvo la mirada fija en la figura esbelta pero ágil que iba en el bote. Maldijo a su amigo. Ella te clavaría una lanza primero. En realidad, ya me había fijado en Ryan y su grupo hacía tiempo. Pero no tuve tiempo de prestarles atención. Estos jóvenes adinerados siempre estaban en los clubes más exclusivos y en fiestas en yates. Vinieron a nuestro pequeño pueblo pesquero solo porque estaban aburridos. Buscaban diversión. Antes, era gracias a Ryan que tenía alguna relación con ellos, pero ahora ninguno de ellos tenía nada que ver conmigo. Pero en cuanto bajé del barco con el arpón en la mano, Ryan me llamó. No lo evité. Este era mi pueblo y no les tenía miedo. Así que caminé directamente hacia él. ¿Qué quieres?, pregunté. Ryan me miró, luego miró la lanza de pesca que tenía en la mano, que era más alta que él. Deja eso primero. La apreté aún más fuerte. Esto es para pescar con arpón. ¿Tienes miedo? El rostro de Ryan se tensó y cambió de tema. ¿Quieres alquilar el barco de pesca de tu familia? Negué con la cabeza. De ninguna manera. Mi padre lo necesita para salir al mar. Ryan mencionó un número con frialdad. Estuve tentado. Pero aún así negué con la cabeza. No. Tenemos a todo un equipo esperando. Ryan duplicó la cifra. Dejé de negar con la cabeza. Aún tengo que ganarme la matrícula. Ryan volvió a duplicar la oferta. Inmediatamente sonreí radiante. Trato hecho. Zoe, tú también vienes con nosotros. Es el barco de tu familia, lo conoces bien, y además,
si pescamos algo, te necesitaremos para hacer sopa. Estaba a punto de responder cuando Ryan añadió, no te preocupes. La propina será generosa. Mientras ellos pescaban, yo me quedé tumbado a la cubierta, aburrido, dando de comer a las gaviotas. Estaba casi dormida por el calor del sol cuando Elías me llamó de repente. Me levanté de un salto. Me gusta hablar con Elías, hacer videollamadas o incluso enviarle mensajes tontos. Es muy paciente y nunca considera que lo que digo sea inútil. No le importa mi pasado ni los callos en mis manos. Incluso elogia mis habilidades para pescar y nadar a sus ojos. Parece que todo en mí es especial, por eso, mi confianza se ha disparado. Elías, hoy he ganado mucho dinero. En cuanto se conectó la llamada, empecé a hablar sin parar. No está mal. Parece una gran oferta. Zoe, cada día me impresionas más. Elías me elogió efusivamente. Sonreí, tumbada sobre la manta, pataleando. Bien. Ahora solo tengo que tomar el sol, preparar sopa y me llevo una propina enorme. Si consigo algunos acuerdos como este al año, podría jubilarme. Zoe, dijo Elías de repente. ¿Qué pasa? Ha pasado una semana desde la última vez que nos vimos, conté con los dedos. Sí, lo ha hecho. Te recogeré esta noche. Miré a Ryan y a los demás a lo lejos. No sé si piensan pescar de noche. Elías soltó una risita. No te preocupes, no lo harán. De acuerdo, ven a recogerme. Claro que sí. Tengo trabajo que hacer, pero te llamo luego. De acuerdo. Colgué el teléfono a regañadientes, pero justo cuando lo hice, uno de los amigos insensatos de Ryan cayó repentinamente al mar. Me apresuré a acercarme, y junto con los demás, le lancé flotadores. Incluso desaté el bote salvavidas que estaba sujeto al costado del barco y lo lancé por la borda, pero el tipo estaba presa del pánico. Agitando los brazos y chapoteando salvajemente, en poco tiempo, había tragado una cantidad enorme de agua de mar y se estaba alejando cada vez más a la deriva. Suspiré, exasperada, y me quité la ropa de trabajo. Zoe, ¿qué estás haciendo? Ryan me agarró del brazo. Lo miré confundida. Voy a salvarlo. ¿Qué más? ¿Vas a ir? ¿Quién más? ¿Vas a ir tú? Aparté su mano al ver que el hombre estaba a punto de ser arrastrado por las olas. No perdí ni un segundo más discutiendo, me quité la ropa de trabajo, salté la barandilla y me lancé de cabeza al mar. Ryan sintió que era la primera vez que veía a Zoe de verdad. Ella saltó al mar como un hermoso pececito. Las olas parecían haberse convertido en sus compañeras de juego. Los peces nadaban a su alrededor con cariño. Todos permanecieron en silencio a un lado del barco, y poco a poco el silencio se apoderó de ellos. El viento aullaba, las velas se hinchaban. Sentía que lo único que quedaba en el mundo era esa sinfonía de ruidos. Ryan no podía apartar la mirada de ella. Ni por un segundo. Sus brazos, delgados pero fuertes, surcaban las olas, alcanzando rápidamente a la persona que se encontraba en el agua. Era evidente que había recibido entrenamiento profesional. Sus movimientos fueron hábiles y precisos. Pronto empujó al hombre hacia el bote. Salvavidas. Él se aferró al bote y poco a poco se recuperó. Zoe le ayudó a subir al barco, pero ella no subió. En cambio, nadó unas cuantas vueltas más con alegría en el mar. Incluso pescó 2 preciosos pececitos. Agitó los brazos mostrándole su presa. Su sonrisa hizo que sus ojos se curvaran en forma de media luna. La luz del sol danzaba sobre el agua como oro esparcido. Y ella se bañaba en esa luz resplandeciente. Brillaba incluso más que aquel resplandor dorado. Su cabello estaba empapado, dejando al descubierto su frente lisa. Ryan vio la cicatriz rosada en la comisura de su ceja. Un dolor repentino, agudo como una aguja, le atravesó el corazón. Fue como si de repente comprendiera algo. Zoe nunca había sido suplente. Nunca la había tratado realmente como una sustituta. La verdadera ella no se parecía en nada a Emma y en el pasado. La razón por la que siempre parecía tan obediente y de voz suave a su alrededor era porque realmente le gustaba en aquel entonces. Ella había ocultado esas facetas de sí misma pensando que a él no le gustarían, pero ahora tal vez ya no le gustaba, ya no le importaba. Así que ahora podía ser ella misma sin ninguna restricción. Ryan sintió un dolor inexplicable en el corazón. Cuanto más feliz sonreía Zoe, más le dolía por dentro. Ella era como un pececito en el mar y él sentía que ya no podía atraparla. Cuando salí después de ducharme y cambiarme de ropa, Ryan me estaba esperando afuera. Nos estábamos preparando para regresar. Ryan fue llamado por su familia por algo urgente. Y yo tenía una cita con Elías. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en bajar del barco, correr a casa y ponerme un vestido precioso. A Elías le encanta comprarme ropa. Y a mí me encantan los preciosos vestidos que me compra. ¿Qué pasa?, pregunté, secándome el pelo mientras hablaba. Zoe. Ryan dio un paso adelante de repente y me agarró la muñeca con delicadeza. Me sobresalté, me aparté rápidamente y retrocedí varios pasos.
Habla si quieres, pero no me toques. Ryan se quedó donde estaba. Está bien, no te tocaré. Hablemos, Zoe. ¿Qué quieres decir? ¿Todavía te duele la frente? Hace mucho tiempo que no me duele. Conozco a un excelente cirujano plástico. Puedo llevarte para que te quiten la cicatriz. No hace falta. Ya tengo cita. Elías ya me la había concertado, dijo que se aseguraría de que el día de nuestra boda no se viera ni rastro de la cicatriz. Sería una novia radiante. Lo que pasó ese día fue culpa mía. Y el dinero que te prometí darte, no hace falta. Finalmente miré a Ryan. Era la primera vez que lo miraba seriamente desde que nos volvimos a encontrar. Me gustaba, aunque durante el tiempo que me gustó, los momentos tristes y dolorosos superaron con creces a los felices. Cuando rompimos, la ruptura fue particularmente desagradable, pero entre él y yo no éramos enemigos acérrimos. Soy una persona sencilla. Prefiero recordar solo los momentos felices. No quiero sacar a relucir ni recordar la infelicidad del pasado. Además, ahora tengo mucho dinero. Ese día Elías me regaló un pastel y un obsequio de compromiso. Más tarde, cuando recibimos nuestro certificado de matrimonio, me dio una dote aún más generosa. Mis pequeños ahorros están llenos y me siento muy segura. Ya he avanzado a pasos agigantados, mirando hacia el futuro. Zoe. La voz de Ryan era increíblemente suave. Empecemos de nuevo, ¿de acuerdo? Volveré a intentar conquistarte. Lo interrumpí. No puedo revivir mi 21º cumpleaños. Tampoco puedo fingir que esos dolores nunca ocurrieron. Ryan, sigamos adelante los dos. Pero en aquel entonces fuiste tú quien se fijó en mí primero, se aferró al dobladillo de mi vestido, negándose a soltarme. Sonreí. Pero quien da el primer me gusta, en realidad, tiene el poder. Siempre puedo retractarme de mis sentimientos por ti. Y puedo enamorarme de otra persona. Eso es imposible, Zoe. Ya hemos roto antes, pero siempre nos reconciliamos enseguida. Esta vez será igual. Esta vez no lo hará. Aparté su mano impidiendo que se acercara. ¿Por qué? No quería compartir mi vida personal con él. Así que simplemente sonreí levemente. No tiene nada que ver contigo. La noche de mi cita con Elías me emborraché por primera vez. Mientras me llevaba al coche, me aferré a su cuello negándome a soltarlo. Elías se rió. Zoe, recuerda tus límites con el alcohol. No lo recuerdo. ¿Por qué debería recordarlo? Con Elías a mi lado no correría ningún peligro ni sufriría ningún accidente. Habrá momentos en los que no estaré presente. Si no estás a mi lado, no beberé. Me quedé tumbada en sus brazos, sintiéndome suave y perezosa, sin ganas de moverme. Se sentía cálido pero firme. Abrazarlo no era precisamente cómodo. Me moví, me retorcí, tratando de encontrar una posición cómoda. Finalmente logré encontrar un lugar que me pareció perfecto, pero mientras yo me sentía cómoda, Elías parecía estar algo incómodo. Lo miré, el alcohol nubló mi visión, haciendo que todo se viera borroso. Le acaricié el rostro. Elías, ¿qué te pasa? Zoe. De repente, su voz se tornó ronca y su temperatura corporal pareció subir. Sentí calor, era como un horno. Instintivamente quise alejarme de él. Pero Elías de repente apretó su agarre alrededor de mi cintura. Sus dedos eran largos y fuertes, y la palma de su mano, caliente. A través de la fina tela de mi vestido, su calor se me quemó en la piel. Por un momento me quedé aturdida, mirándolo fijamente, y Elías bajó la cabeza y me besó profundamente. Fue un beso profundo, como nunca antes había experimentado, fuerte y dominante, pero también inolvidable. Sentí como si una puerta a un mundo desconocido se abriera lentamente ante mí. Cuando terminó el beso, me quedé con ganas de más. Tal vez fue el alcohol o tal vez siempre hubo una naturaleza salvaje e indomable en mí. Cuando Elías intentó apartarme de su regazo, me lancé hacia adelante y lo besé de nuevo. Más. Elías, bésame así otra vez. Zoe. El coche avanzaba suavemente. La luz del exterior parpadeaba a través de las ventanillas. El rostro de Elías estaba muy cerca del mío, y sus rasgos se veían aún más atractivos y definidos de cerca. Las respiraciones eran calientes, entrelazadas. Sentía un ligero cosquilleo en el corazón. Abrí la boca y le mordí la barbilla. Deja de ser tan lento, Elías. Su nuez de Adán se movió violentamente, y de repente, nos volteó, dejándome inmovilizada en el asiento del coche. Sus largos dedos me sujetaron la barbilla. Zoe, abre la boca. El coche llevaba aparcado mucho tiempo y, sin embargo, seguíamos inmersos en un beso profundo e incesante. En algún momento tiré de su traje y de su camisa, dejándolos desaliñados. Sus abdominales y la forma de sus músculos en V se asomaban. Eso me dejó aún más fascinada, pero al final, Elías siguió alejándome. Me sentía fatal,
pero la borrachera era abrumadora. Cuando me sacó del coche, me acurruqué en sus brazos y me quedé dormida. Cuando Elías me llevó arriba, me besó suavemente la mejilla otra vez. Su sirenita había crecido y finalmente había venido a cumplir la promesa que hizo entonces. En una familia numerosa y prestigiosa, abundaban los individuos talentosos de su generación. La competencia, tanto abierta como encubierta, nunca cesó. El padre de Elías también se había visto envuelto en una feroz lucha de poder, hasta el punto de que su esposa e hijos se vieron implicados. Lo habían secuestrado y arrojado a las profundidades del mar cuando pensaba que se hundiría con las rocas y quedaría sepultado en las profundidades del océano. Zoe apareció de repente. Su equipo de buceo era básico, pero nadaba increíblemente rápido. En su delirio, incluso creyó haber conocido a la sirenita de los cuentos de hadas. Cortó las cuerdas con un pequeño cuchillo que llevaba consigo, luego lo arrastraron hasta la superficie. Pasó aquella noche tumbado en un destartalado barco de pesca, salvado por la sopa de pescado que ella le dio. Hablaba mucho, parloteaba sin parar. Tenía tantos deseos. Quería comprarle a su padre un barco de pesca nuevo. Ella quería que su hermano abriera una tienda en tierra firme. Ella quería que el chico que le gustaba también sintiera lo mismo por ella. Ella quería un suministro interminable de pastelitos. En ese momento no tuvo fuerzas para responder. Pero lo recordaba todo y ahora había llegado el momento de que cumpliera esos deseos uno por uno. Lo único es que, en aquel entonces, la persona que le gustaba era Ryan. Le gustaría él ahora. Creía tener la paciencia suficiente para esperar el día en que obtuviera la respuesta. En mis últimos meses en la escuela, Ryan al principio no dejaba de venir a molestarme, pero al cabo de unos días desapareció. Más tarde, mi mejor amiga Roxana me contó que Ryan parecía haberse metido en problemas. Había causado un gran lío en la empresa familiar. Parecía que, a partir de ahora, no podría volver a incorporarse al negocio familiar principal. En cuanto a Emma, parecía que de la noche a la mañana había sido vetada por la alta sociedad de Hong Kong. Tenía la vaga sensación de que todo esto probablemente era obra de Elías. Las tonterías que yo había dicho una vez. Él se las había tomado todas en serio, pero no soy el tipo de persona magnánima. Por supuesto que no intercedería por Ryan ni por Emma. Escuché esas cosas, pero realmente no me importaron. Un año pasó volando en un abrir y cerrar de ojos. Heredé el barco de pesca de mi padre y me iba a casar. Elías solía ser muy discreto. Pero esta boda fue extravagante sin precedentes. Cuando toda la atención de la ciudad estaba centrada en la boda, Elías dejó escapar un mensaje en voz baja. La boda será magnífica, con muchos invitados, pero 2 personas no están en la lista de invitados. Señor, ¿podría decirnos quiénes son estas 2 personas? Ryan. Emma. En cuestión de minutos, los nombres de Ryan y Emma volvieron a estar presentes en todo Hong Kong. Más tarde le pregunté en voz baja a Elías, haciendo esto, ya no tendrán cabida en esta ciudad. Emma todavía te llama tío. ¿No pensará la familia que eres demasiado cruel? Elías me atrajo hacia él en sus brazos, jugando con mis dedos, frotando los finos callos de las yemas de mis dedos. Al cabo de un rato, habló en voz baja: ya he sido misericordioso. Después de todo, él era alguien que se había abierto camino a través de la sangre y la confusión. El simple hecho de impedir que esos 2 pusieran un pie en Hong Kong fue, sin duda, un acto de misericordia para él. Y la razón por la que hizo esto fue porque alguien que antes no creía en el destino había llegado a creer en él. Él deseaba que su esposa viviera muchos años y envejeciera junto a él. Por eso, lo consideraba un acto de acumulación de virtud. Odiaba a Emma, y odiaba aún más a Ryan. La idea de que Ryan alguna vez hubiera recibido su afecto lo mantenía despierto por las noches. Ahora que estaban lejos de Hong Kong, con pocas probabilidades de regresar, Elías finalmente sintió un poco de paz en su corazón. Realmente no veo compasión en ti. Pero esto también está bien. Todavía recuerdo lo arrogante que fue Emma después de hacerme daño. Retiré la mano y fruncí el ceño. Todavía tengo las manos ásperas. Pero estabas tan feliz pescando con arpón. ¿Qué podemos hacer? Elías negó con la cabeza con impotencia. Es cierto, si me salen callos, pues ¿qué se le va a hacer? Al fin y al cabo, a Elías no le importa. Lo más importante es la felicidad. Zoe. Elías me abrazó por detrás. Nos quedamos de pie frente al enorme ventanal que iba del suelo al techo, contemplando el puerto y las montañas a lo lejos. Toda esta bahía es suya. ¿Qué haría yo con una bahía tan grande? Me giré para mirarlo. Solo necesito un bote y un pedacito de mar. Eso es todo. Me detuve, dándome cuenta de algo de repente, y por una vez mi mente estaba lúcida. Ah, claro, y yo también te necesito. Elías soltó una carcajada, me miró sonriendo durante un buen rato. Luego se inclinó lentamente y me besó. Al menos aún conservas algo de sentido común. No fui nada tímida. Inmediatamente lo abracé por el cuello y me puse de puntillas para recibir su beso. No te detengas a mitad de camino esta noche. Me incomoda muchísimo.
Después siempre duermo mal y tengo todo tipo de sueños extraños. De repente, Elías me atrajo hacia él, y nuestros cuerpos quedaron fuertemente pegados. Está bien. Esta vez, aunque me pidas que pare, no lo haré. No te voy a pedir que pares. Me besó y luego se rió entre dientes. Bueno, ya veremos, Zoe.